Sí. Hablemos de multas. ¿Cuáles son las multas que acostumbran a existir en España en relación a estos incumplimientos? Yo te puedo decir lo que yo veo en Latinoamérica. En Chile se acostumbra a trabajar cualquier cosa entre el 5 y el 10% del valor de la propiedad. Es decir, si una propiedad vale 200.000 euros, pues el 10% serían 20.000 euros. Ese sería el costo de la multa por incumplimiento de la misma por parte del comprador, es decir, nosotros los inversores. ¿Cuántas son las multas que pueden llegar a estar siendo cobradas por allá en España? En este caso, al final, estamos viendo porcentajes muy similares a los que estáis comentando y estamos hablando de esa señal que se dejaría en el contrato. También estaríamos hablando de en torno a un valor de un 10% o a veces incluso un poco superior del valor del inmueble. Entonces, estaríamos hablando de un concepto muy similar que depende efectivamente pues, de muchas cuestiones como el promotor, el tipo de contrato y efectivamente, este tipo de cuestiones. O sea que estaríamos en una situación muy similar también de esta inversión. Imagínate, estamos hablando pues de 20.000 euros. Y si la propiedad, y si me cobraran el 20% de una propiedad, que es básicamente lo que tengo que aportar yo antes de la escrituración, estamos hablando de pues el 50% de todos mis ahorros que tengo yo inyectado en esta propiedad. No es menor. Ahora, estamos hablando de multas altas. Ahí la siguiente pregunta que yo me hago es, vale, pero más allá de pensar que las promotoras son leoninas en sus contratos y cómo puede ser posible y ir a protestar a las calles, antes de hacer eso, hay que hacer un poquito de empatía también con la promotora. Imagínate que el edificio completo, la torre completa, con todos los pisos, de todos los contratos firmados, a la fecha de escrituración, se le cae. Ah, no, mira, en realidad no quiero firmar, me arrepentí. Imagínate, eso puedes hacer quebrar una promotora. Hay alguien con un ataque cardíaco seguro, O sea, la por lo promotora menos. tiene compromisos de pago, tiene créditos constructor que cumplir, o sea, tiene compromisos también. Al igual que los microinversionistas, una promotora compra el terreno, tiene parte del capital y el otro lo levanta o con inversionistas o con créditos bancarios. Al igual que nosotros, una parte del capital, el 10, 15, el 20% lo tenemos y el otro lo levantamos ahorrando, pagando con diferentes hitos de pago, formas de pago que negociamos. Como comunidad negociamos más agresivo, menos agresivo, pero negociamos formas de pago. Y la diferencia, pues, nos apalancamos con créditos hipotecarios. Pues la inmobiliaria hace exactamente lo mismo, se apalanca con créditos constructores, que representan el 60-70% del valor del departamento. O sea, el 60% del BGB, que es el valor general de venta de un edificio, se lo lleva el ítem de construcción. El otro ítem se lo lleva marketing, comisiones por venta, arquitectos, etcétera, impuestos y varios otros ítems. Pero el 60%, 70% se lo lleva el costo de la construcción. Entonces, pues, hay que tener mucho cuidado con ser empático. Es por esa razón que las multas son tan importantes para los promotores, porque tienen que generarte incentivos muy altos para que tú realmente necesites salirte del negocio para que estés dispuesto a perder. ¿Okay? Ahora, hay distintos escenarios, y esto no es blanco y negro, hay zonas grises que debemos saber manejar. Y ahí nos encargamos nosotros como negociadores, como intermediarios, como comunidad, de plantear distintos escenarios y potenciales cláusulas de salida honrosas, para que yo no pierda todos mis ahorros, porque si no nadie invierte. Aquí estamos hablando de una negociación, de un negocio que debería ser seguro y yo estoy colocando en riesgo todo mi patrimonio. No, dame chance. Y ahí el tema del día de hoy es razones de fuerza mayor. ¿Qué pasa cuando hay razones de fuerza mayor? Como por ejemplo me quedo sin trabajo o me enfermo. O sea, si me echan, Si te despiden, ¿no? si me despiden, si me quedo cesante, esto afecta fuertemente mi patrimonio familiar, mi presupuesto familiar y consecuentemente me veo en dificultad de cumplir los hitos de pago que eventualmente ya tengan un contrato de compraventa importante como el que estamos mencionando aquí. Por lo tanto,
Nosotros nos hemos preocupado de los lanzamientos que hemos hecho anteriormente, tanto en Chile como en el Caribe, como en Iberia. Particularmente el que cerró el día de ayer tenía una cláusula de salida sin multa por enfermedades graves y cesantía. Por supuesto tienes que demostrarlo, o sea, no es como que hoy me dio una gripe, me estoy tomadito la garganta, no, 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 no es no. eso. Fuerza mayor, porque es Fuerza una mayor, cosa muy seria. Como tú explicaste, o sea, la continuidad de la vida de esa promotora depende de que efectivamente se lleguen a concretar las cosas que ya están pactadas, ¿no? O sea, en España a mí me da la sensación, ¿verdad? Estuve hace pocos días allá, que la gente se lo toma muy en serio, ¿verdad? Cuando firman esta clase de documentos, ¿no? Y más aún, hay mucha protección al consumidor, o sea, al que invierte, ¿no? Obviamente por temas de hace años atrás Eso es. que sufrieron, ¿verdad? De ahí pues han cambiado algunas leyes que hoy en día me parece que te dan mucha seguridad si es que tú estás de una manera seria metiéndote en esa inversión, ¿no? Distinto es, como dice Ignacio, es que alguien dice, me dolió el dedo chiquito de la mano, entonces ya no quiero estar en el negocio, eso no, ¿verdad? Háblanos un poquito, Daniel, de esas leyes de las cuales se refiere Carlos, por favor. Por supuesto, aquí al final lo que hay que tener en cuenta, justo como decía Carlos, es que a raíz de toda la herencia de la crisis de 2008, el tema de inversión inmobiliaria y el tema de compraventa de viviendas es algo que estuvo muy candente durante muchos años. Entonces, desde prácticamente todo el sector inmobiliario, desde promotores, bancos, que están dando las hipotecas e incluso desde la esfera política, es algo que se ha tenido muy en serio y que siempre se ha querido, desde en los últimos años, defender mucho al consumidor, efectivamente. Entonces, aquí hay varias cuestiones que se han puesto a favor del consumidor para protegerle. Entonces, en primer lugar, lo que hay que tener en cuenta es, sobre todo, con las hipotecas, por ejemplo, o con los contratos de arras, tenemos que ver cómo varían, qué protección tenemos en esos casos. Y la verdad es que esto ha cambiado mucho en los últimos 2 años por el tema de coronavirus, porque una de las peores cosas que pasó es gente que había firmado un contrato de arras antes del coronavirus y cuando llegó el coronavirus se quedó sin empleo, por ejemplo, y ya no podía hacer cargo a esa compraventa. Y lo que se permitió en ese caso es, según con algunas excepciones, como era un caso de fuerza mayor en algunos casos, poner una moratoria en ese contrato de arras o ese tipo de cuestiones. Y luego, donde sí que hay mucha protección al consumidor, es en el caso de hipotecas, por ejemplo. Una vez que se ha recibido esa financiación para la inversión, lo que se puede hacer en ese caso, en caso de que haya una cuestión de fuerza mayor, como hablábamos, hay muchas ventajas para el consumidor. Se pueden renegociar, por ejemplo, moratorias con el banco, se pueden renegociar extensiones del periodo y todo esto está recogido dentro de lo que se llama un código de buenas prácticas del sector bancario para la cesión de hipotecas. Entonces, la mayoría de bancos en España están ya incluidos en un código de buenas prácticas que ayuda precisamente al consumidor que está buscando una hipoteca para que tenga un poco más de seguridad. Entonces, lo importante es que el consumidor sepa que si hay algún problema, siempre va a poder negociar una cesión con él o una moratoria con el banco y dejar de pagar parcialmente durante un tiempo, o incluso se pueden negociar otras cuestiones como alargar el plazo de la hipoteca y luego ya en el peor de los casos, una cosa que se ha dado mucho en España en los últimos años es la dación en pago, que es en ese momento en el que yo tengo una hipoteca con el banco a cambio de una vivienda, yo devuelvo mi vivienda a la entidad bancaria y entonces se considera que la financiación ya está resuelta y mi préstamo hipotecario ya se ha cancelado. Entonces, en ese sentido, hay muchas herramientas para el inversor particular para tener un poco más de seguridad en el mercado y es algo que se ha tenido muy en cuenta en España en los últimos años y que sin duda ha ido a mejor.